Sí, ya estamos en comunicación con el congresista Gino Costa, que como ustedes saben hace parte de la bancada del Partido Morado, que ha tenido la gentileza de conversar o ha conversado unos minutos con nosotros antes de entrar a una reunión justamente virtual por trabajos propios del Parlamento sobre estos temas que acabo de mencionar. Dicho sea de paso, la Defensoría exhortaba al Congreso que reevalúe la exoneración de la declaración jurada de intereses. Pero Gino Costa tiene una doble condición, es congresista hoy, pero fue congresista también en el Congreso anterior, y eso nos puede dar un margen en la conversación un poco más amplio para poder hacer un balance un poquito más prospectivo en torno a qué cosa se puede venir. Congresista Gino Costa, es un gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Gracias, gracias Glatzer, un gusto estar en tu programa. Creo que es primera vez que estoy por la vía virtual, si no me equivoco. Quizás por teléfono hemos conversado, pero qué bien se ve. Te agradezco, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Yo quisiera comenzar, vamos a entrar al detalle de algunas decisiones que ha tomado el Congreso en los que usted y su bancada se han opuesto, pero quisiera hacer una pregunta un poco más general, que es lo que la gente ya se empieza a preguntar ahora. ¿En qué se diferencia este del Congreso anterior? Usted ha participado de los dos, es decir, para esto, guardando honrosas, por supuesto, excepciones, y creo que usted se inscribe en ese grupo de buenos congresistas, ¿qué cosa es lo que está pasando? Porque este Congreso parecería que está en un claro afán de parecerse al anterior. Es exagerada tener esa percepción en un momento como este, que además todos deberíamos estar alineados con la posibilidad de apoyar y no más bien generar problemas, entre otros al Ejecutivo. Sí, yo creo que en efecto, Latzer, hay una tendencia a jugar para la tribuna, populista se podría decir. Creo que en esa línea van las medidas en relación con AFP y peajes. La pena es que no se ha querido escuchar a quienes manejan hoy la economía, como tú dices, en un momento muy difícil, y que han sido muy razonables en señalar por qué esas iniciativas que parecen bien motivadas no son buenas en un momento tan delicado como este. Y no ha habido respuesta. Pero ese, digamos, populismo, ese jugar para la tribuna, esa actitud un poco demagógica, si tú quieres, y en algunos casos mercantilista, ¿no? Porque se está jugando, digamos, ¿a quién beneficia lo de los peajes? Claramente a las empresas de transporte de carga, que están pagando hoy día sus peajes y que en los mercados, o sea, no necesitan ese beneficio. ¿A cambio de qué? A cambio de perjudicar a todos, porque, digamos, esa indemnización, si es que van a arbitraje, la vamos a pagar todos. Lo mismo con lo de la iniciativa de colectiveros. Es un grupo de interés, ¿no es cierto?, que se pretende favorecer, que corre además a contracorriente los esfuerzos de modernizar el transporte que nos agobia a todos. Entonces, eso va acompañado lamentablemente de la mano con una actitud muy laxa ante la corrupción. Y eso explica que alguien destituido por falta grave por el Congreso hace menos de 3 años, como el señor Alarcón, presida hoy día la Comisión de Fiscalización. Y todavía no hemos nombrado, ni se han integrado, ni sabemos quiénes presidirán ética, acusaciones constitucionales e inmunidad parlamentaria. Y esperemos que no se repite eso. El Partido Morado ha presentado una iniciativa de ley para que esas 3 comisiones y fiscalización, que tienen como propósito, digamos, proteger la integridad en la gestión pública, no puedan estar ni presididas ni integradas con cuestionamientos éticos o con investigaciones, como en el caso de Alarcón tiene 6 investigaciones fiscales. Como Alarcón va a presidir. Y Alarcón no fue destituido, ¿no es cierto?, por la minoría del antiguo Congreso, fue destituido por falta grave, por virtual unanimidad. Solo Bienvenido Ramírez votó por él. Entonces estaba ante todo el país muy claro que Alarcón no podía seguir siendo Contralor General de la República, y ahora tú lo tienes encabezando una comisión muy importante, ¿no?, que tiene que investigar, bueno, todos los hechos de corrupción que involucran al Ejecutivo, que no son pocos, que requieren un Congreso que controle y que fiscalice. Esa labor no se está
cumpliendo. Y súmale a eso la situación de Luna Morales y ahora la declaración jurada de intereses. Entonces, una actitud muy laxa anticorrupción, populismo y ninguna voluntad de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en un momento en que el Ejecutivo requiere del respaldo de todos, sin que se le deje de controlar. Esa casi que es la función más importante del Congreso en este. El Ejecutivo siempre requiere control, más en una situación como esta de emergencia, donde se hacen compras y se toman una serie de iniciativas sin mayores controles. El legislativo tiene que estar muy alerta. Entonces, ese es el Ahora, cuadro. pero justamente por eso, congresista Gino Costa, le quería preguntar o reiterar la pregunta que le hice inicialmente. Vamos a entrar a desarrollar un poquito cada uno de los puntos que usted ha mencionado, porque vale la pena ir al fondo de cada uno de ellos. Pero, ¿cuál es la diferencia sustantiva? No lo digo en términos de la gente por qué votó por ellos, sino de la percepción que usted tiene habiendo participado en los dos congresos. Yo quiero encontrar la diferencia significativa, porque es bueno a estas alturas decir que en el caso de, por ejemplo, las AFPs u otros temas que el Congreso efectiva y atendiblemente puede estar preocupado y puede tener un genuino interés de resolver el problema, ya el Ejecutivo está tomando medidas. O sea, no es que frente a estos temas no está haciendo nada, ha planteado una reforma, por ejemplo. El asunto es como meterse al medio de algo que ya está encaminado. Pero por eso mi pregunta la reitero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Este es significativamente mejor? ¿Hay posibilidades que con el transcurrir de los meses las cosas se encaminen de una manera distinta y que podamos tener un Congreso más responsable? ¿O tiende usted a creer de que más bien el tiempo lo que va a hacer es llevarlo de manera más rápida en la dirección que tenía el anterior? Yo quiero creer, Glatzer, que esto se va a corregir y que el Congreso pueda recuperar, digamos, la de corto plazo que un Congreso, digamos, tan corto, valga la redundancia, tiene. Siempre dijimos, oye, completemos las reformas institucionales pendientes. Hay que completar la reforma política para tener unas elecciones mejores el 2021, con mejores reglas de juego que las anteriores, y la reforma judicial, que hay varias iniciativas pendientes que no han sido todavía puestas a consideración, que se levanten los blindajes de los cuellos blancos, todo eso en el camino de sumarle a los esfuerzos para ir arrinconando la corrupción. Esos compromisos están ahí y la mayoría de los partidos los asumieron durante la campaña electoral. Esa agenda estaría muy en sintonía con lo que demanda el país, con lo que requiere el momento, sumándole, por supuesto, a un rol de control que tiene que ser muy exigente. Te reitero, no estamos llamando a que el Congreso no controle, pero que ese control sea serio y que vaya acompañado de una agenda propositiva en los temas que estaban pendientes en el Congreso anterior. Si se disolvió el Congreso anterior fue porque se resistía a sacar adelante y terminar la reforma política, se resistía a terminar la reforma judicial y se dedicó a blindar a los propios congresistas y a los cuellos blancos del puerto. Entonces, esa es la agenda que tenemos que recuperar. Es un Congreso muy corto, o sea, son pocos los meses que tenemos. Si vamos a seguir así, vamos Ahora, congresista Gino Costa, pero justamente sobre esa agenda que usted plantea, no es que, digamos, las cosas se han quedado en la inercia o simplemente no se están moviendo. Ojalá el problema fuera que se retome la agenda. El asunto es que ya da miedo que se retome porque los resultados pueden ser más bien perjudiciales por las señales que ya en el Parlamento han dado algunas personas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la reforma política, hay una clara voluntad de algunas agrupaciones de deshacerla, claramente. En materia de reforma judicial, hay proyectos, Urresti acaba de plantear un proyecto, por ejemplo, para modificar la Corte Suprema con un criterio no solo antitécnico, sino que está totalmente divorciado de lo que planteaba la reforma anterior. Es decir, no es que no están retomando la agenda y ese es el problema solamente. Lo es en términos de que ojalá debería estar en el centro de atención, pero el asunto es que puede haber una regresión mayor. Y en segundo lugar, usted ya lo ha dicho, ya las señales me parece están claras en torno a qué tipo de perfiles quiere este Congreso para liderar algunos procesos. No solo Alarcón en fiscalización, Acuña en presupuesto, Chejada en constitución, Marta Chávez en inteligencia. ¿Qué falta? Usted se ha preguntado qué va a pasar con ética y qué va a pasar con la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pues se vocea que puede estar Carlos Mesía ahí, por ejemplo, que era el abogado de Chávarri.
¿Qué es esto, congresista? Digamos, yo sé que usted tiene optimismo, pero las señales no están yendo en esa dirección, lamentablemente, digo. No, no, y yo he sido de los primeros en señalar que vamos por mal camino y lo seguiré haciendo si ese es el camino que se mantiene. Lo que estoy señalando es que también hay una posibilidad de que se corrija y se retome la agenda con la que todos los partidos hicimos campaña y que es la agenda que digamos que el país espera que este Congreso lleve a cabo, porque por algo se disolvió constitucionalmente el Congreso anterior, por obstruir la lucha contra la corrupción y por obstruir las reformas institucionales. Entonces, ¿qué le corresponde hacer a este Congreso? Concluirlas bien. ¿Cuál es el incentivo para que lo haga? Tenemos elecciones de acá a un año. El electorado no, digamos, es un electorado que piensa. Se van a dar cuenta perfectamente que las medidas que están tomando, digamos, a la larga no son las adecuadas. Y eso va a tener un costo electoral el próximo año. De manera que por ahora vamos mal, pero creo que es posible todavía corregir. A ver, vamos a ver, en el caso de Constitución, yo tengo un poco más de esperanza. Omar Chejada tiene experiencia, él ha presidido la Comisión de Constitución hace unos años, sacó adelante la bicameralidad, quiere sacarla ahora, quiere eliminar la inmunidad parlamentaria, los impedimentos para postular, que son reformas que están pendientes, el voto a los peruanos en el extranjero, y todo lo que falta. Y tenemos una buena agenda, tenemos un buen plan de trabajo, vamos avanzando. Que hay amenazas, sin duda. ¿Será una pelea? Será una pelea. Pero tenemos a la opinión pública, tenemos a los medios, tenemos a las redes atentas. O sea que tampoco va a ser gratis, ¿no es cierto?, implementar una agenda populista, demagógica, y que no ayuda a la lucha contra la corrupción como viene implementando este Congreso. Y eso va a tener un costo para esos partidos y esas bancadas en las próximas elecciones. Yo creo que ese es el incentivo que debería tener el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, pero daría la impresión en el comportamiento de los congresistas, sobre todo los que protagonizan justamente estos planteamientos claramente demagógicos, que la lectura del escenario es totalmente inversa a la que usted hace. Más bien algunos que van a ser candidatos a la presidencia del 2021 creen que este es el momento del populismo para capitalizar para el 21. Estas posturas, digamos, autoritarias, estas posturas de yo me peleo con los grandotes para que las AFP no sigan siendo abusivas, yo le quito a las empresas de los peajes, o sea, digamos, eso también la gente, digamos, también le parece que está bien. Y por eso es que creo algunos están claramente en esa actitud. Lo que debería ser un incentivo para la responsabilidad, ¿no es cierto?, para llegar al 21 bien y tener propuestas coherentes, puede más bien tener la versión del otro lado, que es más bien populista, más no dar, para que el 21 la tengan asegurada de todas maneras, que también puede funcionar, ¿no? Pero tú has visto la reacción de la sociedad civil organizada, por ejemplo, frente a la norma aprobada sobre las declaraciones juradas y la reacción de los medios. Entonces, yo creo que se va generando el Congreso una coalición en contra que le va a hacer mucho daño, a lo largo del año y en el próximo proceso electoral, porque, digamos, y ya vimos quiénes son, ya sabemos de qué pie cojean y la ventaja, digamos, de este Congreso corto sería esa, la de develar la verdadera actitud, ¿no es cierto?, de las distintas bancadas, porque ahora, con la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer, han abandonado todo su discurso anticorrupción y están comprometidos en una agenda, como digo, que no le está haciendo bien al país. Pero tienes razón de que la lectura de ellos es opuesta y también hay elementos ahí que pueden llevarlos a hacer pensar que jugar para la tribuna todo el tiempo será la carta de ingreso a Palacio de Gobierno. Veremos. Nosotros seguiremos insistiendo como bancada morada en la agenda con la que llegamos al Congreso, seguiremos
haciendo oposición dentro del Congreso, responsable, por supuesto, y constructiva, y seguiremos señalando las cosas que nos parecen, que nos parecen mal, y haciendo ver, ¿no es cierto?, la ventaja de seguir, como digo, una agenda como la que hemos propuesto. Ahora, va a depender mucho también, me parece, para dimensionar bien todo lo que está pasando y desenmascarar a ciertos personajes que entre el Ejecutivo están utilizándolo para fines que no son los correctos, es lo que haga el presidente de la República, porque una legitimidad como la que tiene el presidente, decir y hablar de estas cosas como hizo en la conferencia de prensa del viernes, creo que sí a la gente la ubica con mayores elementos para tener una crítica hacia el Congreso. Pero quisiera, congresista Gino Costa, trasladarlo a otro escenario que también, digamos, usted conoce bastante bien y tiene que ver con el sector interior, donde uno no termina de explicarse una cadena de malas decisiones, incluyendo las de nombrar al señor Gastón Rodríguez como ministro, que a mí me parece inexplicable, inaudito. No encuentro motivo alguno para que la hayan puesto como ministro. Quiero su lectura política sobre su designación y lo que ya este señor ha venido haciendo en torno a decisiones, algunas ya deshechas, pero otras que mantiene, que no van a poner en un mejor lugar ni a la policía ni al ministerio. Los cuestionamientos a las compras en la policía y las evidencias de graves hechos de corrupción en compras durante la emergencia es lo que llevaron a la salida del ministro Morán y del general Lavalle. Y eso debería ser seguido, ¿no es cierto?, de una investigación en profundidad, cambios de los mandos policiales, puestos muchos de ellos a disponibilidad, procesos administrativos y toda la información y todo el apoyo a los fiscales para que investiguen estos hechos en el ámbito penal, porque son hechos gravísimos, ¿no es cierto? Antes, además, en medio de a costa, como siempre, de los propios policías. Y lo que ha seguido es lo contrario. O sea, el asesor del nuevo ministro es el abogado defensor de todos los policías, sobre todo altos mandos involucrados en graves hechos de corrupción. El general Petit, hasta la semana anterior en que he nombrado, el abogado del general Petit era el asesor principal del ministro. Y además, el mismo asesor principal era abogado defensor de 2 de los 5 generales, ellos sí presos algún tiempo, involucrados en la investigación que lleva el fiscal Reinaldo en los intocables ediles. O sea, hay 5 generales de la policía investigados en ese caso. Algunos están en calidad de testigos, pero digamos, están bajo atenta mirada del fiscal. Entonces, es una contradicción en todo el sentido de la palabra. Segundo, a raíz de esos hechos de corrupción se decide poner en manos del ministerio las compras, para que sea uno y no un montón de pequeños regionales los que compren. Y resulta que nombran como jefe de administración para hacerse cargo de las nuevas compras a una persona que hace 6 años fue destituido de la Oficina de Supervisión de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la OCE, fue destituido de esa oficina por falta grave. Es decir, lo mismo que está ocurriendo con Alarcón en el Congreso a nivel de la principal oficina encargada de comprar. Entonces, escoges a una persona que ya se sabe que es chueca. Entonces, esos 2 hechos ya son suficientes. La noticia del día, ¿cuál es? De los 13 jefes policiales, digamos, encargados, no ellos, pero sus subordinados de las adquisiciones, 3 han sido separados de sus cargos. Los otros 10 siguen, digamos, al frente de sus regiones o de sus unidades especializadas, ¿no? Entonces, son todas malas señales. Yo no sé por qué fue el señor Rodríguez Limo, pero lo que ha demostrado claramente durante el tiempo que está al frente de la institución es que no es una persona de criterio y no está haciendo las cosas bien. Y no parece que va a ayudar. Congresista Costo? ¿Perdón? ¿Deberían sacarlo del cargo, cree usted? ¿Deberían relevarlo del cargo? Yo, por ejemplo, creo que sí. O sea, porque si no, el daño va a ser mayor. Ya el presidente de la República el otro día le llamó la atención
en la propia conferencia, porque decirle, señor, yo le di un encargo, luche contra la corrupción, era como decirle, oye, aquí hay problemas más bien que tú no estás viendo, tú estás generando. Pero debería ser eso porque es mejor corregir ahora que dejar que esto pase, porque le va a traer problemas de todas maneras. Uno escucha al ministro, primero dice, mi asesor tiene 4 maestrías y no sé cuántos doctorados, resulta que no es verdad. Yo nunca he sido citado por el fiscal Ávila para eso, sí fue citado. En fin, o sea, va a jalar a un gobierno a, digamos, un tema donde más bien el gobierno ha demostrado tener una postura clara contra la corrupción. Y aquí tiene que estar día a día dando explicaciones de algo que no se entiende. ¿Cree usted que debería el gobierno repensar el vínculo de este ministro con el gabinete pronto? Sobre todo para que haya coherencia entre lo que el presidente acaba de decir, tú has pasado sus decisiones, en el sentido de que no se va a aceptar un solo hecho irregular. Y acá estamos ante varios hechos irregulares que dan cuenta de cuando menos contar con un ministro que no tiene el criterio, ¿no es cierto?, y el tino para escoger a sus colaboradores y adoptar las medidas del caso, ¿no? Y el fiscal Avia además ha recordado que hay esta investigación de 5 generales de la policía sospechosos de haber colaborado y brindado protección a los intocables ediles. No significa que lo sean, pero que hay una investigación, hay una investigación. Y lo que ha dicho es que la investigación no avanza porque no tiene colaboración de parte de la Policía Nacional. Entonces, el ex viceministro Ricardo Valdés ha pedido que la fiscal se pronuncie sobre el tema, para empezar, para darle su respaldo al fiscal Avia y darle todo el apoyo personal y logístico y hacer un llamado, ¿no es cierto? Y esta es una prueba de fuego también para el ministro, a darle toda el respaldo policial para que pueda sacar adelante esas investigaciones que ya tienen más de 2 años, ¿no? Y involucran, como digo, al propio ministro del Interior. Sí, congresista Costa, me dicen que tiene que entrar a una reunión. Tengo 2 preguntitas muy concretas para respuestas, ojalá muy concretas también. Una tiene que ver con el ministro de Salud. Este fin de semana ha estado en medio de una controversia. De hecho, algunos gremios, digamos, que hacen parte del cuerpo médico a nivel nacional, se han pronunciado pidiendo, es verdad, no su salida del ministerio, pero sí su salida del gremio médico, ¿no es cierto? Porque no hay obligatoriedad de que sea médico el ministro, podría serlo inclusive si lo sacan de esto, pero se ha enfrentado a quienes en primera línea, y esto no es una exageración, pues están combatiendo al coronavirus. ¿Qué le parece eso en términos concretos, políticos? ¿Es un desliz, es un error? Porque el presidente de la República, yo creo que en buena medida le ha enmendado la plana. Mandar el avión presidencial a traer médicos de Loreto y mandar a su primer ministro que digamos, lo reciba, es como decir, yo no comparto lo que ha dicho el ministro. Claramente, o entiendo mal y usted tiene una mirada distinta. Sí, felizmente que ha sido resuelto ese tema. Uno esperaría que entre el ministro de Salud y el presidente del Colegio Médico, pues, existiera una relación fluida. Yo entiendo que le existe, incluso miembros de la junta directiva que encabeza el doctor Miguel Palacios integran instancias de asesoría del propio ministro, como el doctor Ciro Maguiña. Entonces, oye, la situación es difícil para los médicos, es difícil para todo el país. Y entonces necesitamos, creo yo, un poquito de sensatez y responsabilidad y abordar este tipo de cosas, creo yo, en las instancias correspondientes y no a través de los medios de comunicación. Esa sería, digamos, mi invocación, ¿no? A los dirigentes del Colegio Médico que están, por supuesto, sacando la cara por su gente. Pero, digamos, yo lo haría por los canales correspondientes. No es que el ministro tenga cerrados los teléfonos y cerradas las puertas, y menos para hablar con los dirigentes del gremio médico. Me parece que no suma, ¿no es cierto?, a la respuesta a la crisis un debate de este tipo a través de los medios de comunicación. Felizmente el tema ha sido resuelto. Los médicos y las enfermeras, al igual que todos, pero principalmente ellos, por estar tan expuestos, deben tener toda la protección por parte del Estado, no solo en equipos, sino en respuesta del Estado cuando ellos requieren ser
atendidos, creo que sí. Pero yo haría una invocación, como te digo, a que esto se dije de otra manera, ¿no? Porque seguramente se seguirán presentando estos problemas. Sí, y la última tiene que ver con el pedido de delegación de facultades en temas económicos y tributarios para poder sacar adelante algo que el Ejecutivo entiende debe dialogar con el momento. Se ha hablado de un impuesto a la solidaridad o se ha hablado de un impuesto de esa naturaleza. ¿Qué piensa usted? ¿Es el momento, no es el momento? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Sería irresponsable el gobierno de entrar y cruzar esa línea que ya tiene que ver con asuntos tributarios? Mira, no hemos recibido el pedido. Tampoco ha sido claro el Ejecutivo en explicitar qué cosa es lo que quiere. Entonces, mal haría yo en pronunciarme sobre un pedido cuyo contenido y alcance no conocemos. Parece que se ha enfriado la cosa, me da la impresión. Y por lo que yo he escuchado de los especialistas, no es el momento de ponerse a hacer cambios en la legislación tributaria, pero este es un tema opinable y por supuesto hay quienes piensan lo contrario. Pero, digamos, habría que ver los alcances de ese pedido, todavía no se han formulado y entonces en ese momento con todo gusto, ¿no? No preferiría no adelantarme, pero me da la impresión de que Bien. eso se ha enfriado a raíz de por lo menos la reacción contraria que ha habido de la opinión informada en estos temas, de los expertos, ¿no? Vamos a ver qué Muy, pasa. muy bien, congresista Gino Costa, quiero agradecerle muchísimo por esta comunicación. Vamos a estar mirando con atención lo que pasa y seguramente tendremos la posibilidad de volver a conversar en algún otro momento. Muchísimas gracias, muy amable. La gracias a ti, Latzer. Un abrazo.